La Dalton Highway, en Alaska, no es una carretera común, es un desierto helado donde el silencio pesa más que la nieve, y donde hasta el viento parece observarte. Yo nunca creí en las historias que contaban los camioneros, hasta el día en que descubrí que en ese camino, no siempre viajas solo. Nunca imaginé lo solitario que podía ser un camino hasta recorrer la Dalton Highway. Yo soy El Umbral de lo Oscuro, y estos son 3 historias de camioneros. Número 1. Highway. La carretera se extiende por cientos de kilómetros sobre hielo y nieve, entre montañas y tundra, y el silencio, ese silencio es casi ensordecedor, ni una señal de radio, ni un alma a la vista, solo el rugido del motor y el viento que golpea sin piedad. Salí de Fairbanks temprano, con el tanque lleno y la ropa más abrigada que tenía. Sabía que cada kilómetro podía ser una prueba, no solo por el frío, sino por los peligros ocultos, osos polares, alces, hielo traicionero, y algo en este camino te hace sentir que no estás completamente solo, aunque lo estés. Cuando llevaba varias horas conduciendo, la nieve comenzó a caer más fuerte. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, y el camión resbalaba cada vez que intentaba acelerar. Fue entonces cuando lo vi, una sombra a un costado de la carretera. Grande, inmóvil, y cuando la luz de mis faros la iluminó, mis entrañas se tensaron. Era un oso. Un oso enorme, que me miraba fijo, como si supiera que estaba atrapado en esa carretera desierta. Intenté mantener la calma, respirando con fuerza y sin quitarle los ojos de encima. Pero el animal no se movía. Solo me seguía con la mirada. Y entonces, escuché algo que no podía explicar, un crujido metálico bajo las ruedas, como si algo estuviera caminando debajo del hielo. El camión seguía avanzando lentamente, y yo no podía quitar la vista del oso. Cada kilómetro que pasaba, sentía que el silencio me envolvía más, como si la tundra misma contuviera la respiración. El viento rugía a mi alrededor, golpeando la carrocería, haciendo que el vehículo temblara, y cada crujido del hielo bajo las ruedas hacía que se me helara la sangre. Intenté calmarme, recordándome a mí mismo que era solo un oso, un animal salvaje, y que mientras no lo provocara, no tendría por qué atacarme. Pero algo en su postura, no era normal, estaba demasiado quieto, demasiado atento, y sus ojos parecían seguirme incluso cuando giraba la cabeza para mirar el retrovisor. Decidí reducir la velocidad casi al mínimo, con cuidado de no perder el control. La carretera estaba cubierta de una capa de hielo que reflejaba la luz de los faros, haciendo que todo a mi alrededor pareciera irreal. Cada sombra se movía con la nieve, y cada sonido se amplificaba, hasta el punto de que podía escuchar mi propio corazón golpeando en el pecho. Mientras avanzaba despacio, la sombra del oso parecía moverse ligeramente, como si flotara sobre el hielo, pero cuando lo iluminaba con los faros, permanecía completamente quieto, esperando, observando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, estaba solo, pero la sensación de ser vigilado era abrumadora. Después de unos minutos que parecieron horas, logré poner una ligera distancia entre nosotros. Respiré profundo, tratando de recuperar la calma. Pero entonces, algo inesperado sucedió, un sonido detrás del camión. No era el rugido del viento, ni el crujido del hielo, era un golpe sordo, metálico, como si algo hubiera chocado contra la parte trasera del vehículo. Mi mano se tensó sobre el volante. Me detuve un momento, temblando, escuchando con atención. El viento había cesado de repente, y todo estaba extrañamente silencioso, excepto por un susurro que parecía venir de la tundra misma, apenas audible: no deberías estar aquí. El susurro me heló la sangre. Giré la cabeza hacia los lados, pero no había nada más que nieve, hielo y la oscuridad interminable. Sentí un temblor recorriéndome el cuerpo, mis manos se cerraban con fuerza sobre el volante mientras intentaba convencerme de que era el viento, que era mi imaginación. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Decidí continuar, despacio, casi arrastrando el camión sobre el hielo. Cada metro era un desafío,
porque el camino no era recto, curvas peligrosas, hielo negro que se mezclaba con la nieve, y baches que podían voltear el vehículo si no tenía cuidado. La Dalton Highway no perdona errores, y yo sentía que cualquiera podría ser mi último. El oso desapareció de mi vista un momento, y eso me dio un pequeño alivio, hasta que vi algo más. Entre la nieve, al costado de la carretera, algo se movía lentamente. No era un animal grande, ni un alce, parecía una figura humana, cubierta con ropa oscura y con pasos que no dejaban huellas claras sobre la nieve. Cada vez que giraba para mirar, desaparecía, solo para volver a aparecer un poco más adelante, siempre siguiendo mi camino. El motor del camión rugía, y mis nervios estaban al límite. Sentí que no estaba solo en esa carretera, que algo, o alguien, me estaba siguiendo. Mi respiración se hacía pesada, y por primera vez deseé que hubiera otra alma en la tundra, alguien a quien pudiera llamar, pero no había nada, solo la carretera, la nieve y esa presencia que parecía jugar conmigo. De pronto, escuché un golpe seco, justo detrás de la cabina. Volví a girar la cabeza y no había nada, pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez, como si algo golpeara el metal con intención. «Maldita sea», murmuré, más para calmarme que para hablar en serio. «Esto no puede estar pasando». Y entonces, otra vez, aquel susurro, cerca de mi oído, tan bajo que casi podía sentir el aliento: «No puedes escapar». El susurro me hizo saltar. El corazón me latía con fuerza, cada golpe retumbando en mis oídos. Volví a mirar los retrovisores, buscando cualquier señal de lo que me seguía, y lo que vi me paralizó. No era una sola figura esta vez. Entre la nieve, pude distinguir varias sombras que se movían, deslizándose lentamente, siempre al borde del camino, como si me estuvieran rodeando sin que pudiera verlas del todo. Intenté mantener la calma, respirando hondo, pero el camión parecía pesado, como si el hielo bajo las ruedas se aferrara a él, impidiéndome acelerar. Cada intento de aumentar la velocidad solo hacía que el motor chillara y que el volante temblara bajo mis manos. Sentí que la carretera misma estaba jugando conmigo, obligándome a avanzar despacio, hacia algo que no entendía. El oso volvió a aparecer, esta vez más cerca, cruzando la carretera delante de mí. Sus ojos brillaban en la luz de los faros, y no era un animal normal, había algo en su mirada que me hacía sentir que entendía cada pensamiento mío, cada miedo, cada intento de huir. Un crujido detrás de la cabina me obligó a girar la cabeza de nuevo. La figura oscura estaba justo allí, sobre el borde del asiento trasero. No podía distinguir rasgos, solo la silueta humana, pero podía sentir su presencia, pesada, casi aplastante. «Déjame en paz», grité, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí. «No quiero problemas». El silencio respondió. Pero no era un silencio normal, era un vacío que parecía absorber hasta el sonido de mi respiración. Y entonces, nuevamente, aquel susurro: «Es demasiado tarde». El motor del camión empezó a fallar, el frío se intensificó, y por un instante, pensé que todo se había detenido, ni viento, ni nieve, ni sombras, solo yo, el camión y aquel sentimiento de que algo imposible estaba a punto de alcanzarme. El camión seguía temblando bajo mis manos, y el frío era insoportable, como si el viento hubiera decidido meterse dentro de mí. Miré los retrovisores una última vez, las sombras estaban más cerca que nunca, y el oso se había detenido justo delante del vehículo, bloqueando la carretera, inmóvil y gigante, con sus ojos fijos en mí. El motor dejó de rugir. Todo quedó en un silencio absoluto, un vacío tan profundo que hasta mis pensamientos parecían resonar. Intenté abrir la puerta, saltar, cualquier cosa, pero el frío me paralizaba y sentía mis extremidades endurecerse. Era como si la carretera misma me sujetara, obligándome a quedarme allí. La figura oscura del asiento trasero apareció frente a mí, entre la cabina y el parabrisas, cubriendo toda la vista. Intenté gritar, pero no salió sonido. Solo aquel susurro: «Aquí termina tu camino».
Y entonces lo entendí. La Dalton Highway no era solo un camino helado y desolado, era un lugar que atrapaba a los que viajaban solos, que jugaba con sus mentes y los conducía hacia algo que no podían enfrentar ni escapar. Las sombras, el oso, el viento, todo formaba parte de esa trampa silenciosa, invisible para cualquiera que no la hubiera vivido. Un golpe seco me hizo cerrar los ojos por instinto. Cuando los abrí de nuevo, la carretera estaba vacía. No había sombras, ni oso, ni nieve cayendo, solo el camión detenido en medio de la nada, y yo, temblando, con las manos rígidas sobre el volante. Nunca volví a mirar atrás. Seguí conduciendo despacio hasta que finalmente llegué a Deadorse, pero desde ese día, cada vez que pienso en la Dalton Highway, siento que algo me sigue, que las sombras todavía recuerdan que estuve allí. Y en las noches más frías, cuando el viento aúlla, puedo escuchar un susurro lejano: no puedes escapar. Soy camionero desde hace años, y si algo aprendí en la ruta es que hay caminos que no perdonan. La Ruta Nacional 40, la columna vertebral de los Andes, es uno de ellos. Todos dicen que de noche es traicionera, que más de uno ha visto cosas que no sabe explicar. Yo nunca creí en esas historias, hasta esa madrugada. La Ruta Nacional 40, esa maldita columna vertebral de los Andes, se extiende como una cicatriz infinita a lo largo de la cordillera. Viajar de noche por ahí es casi un acto de fe, kilómetros enteros de desierto, montañas que parecen mirarte en silencio y pueblos fantasmas donde las luces se apagan demasiado temprano. Esa madrugada, mientras el viento golpeaba con un silbido seco, yo conducía solo un tramo entre Mendoza y Catamarca. No había señal, no había estaciones abiertas, solo un letrero oxidado que alcancé a leer con las luces bajas: próximo poblado, 87 kilómetros. Pero lo extraño no fue el cartel, sino lo que apareció después. En medio del asfalto, a lo lejos, vi una silueta inmóvil. No era un animal, no era un auto varado, era alguien de pie, esperándome, justo en el centro de la carretera. Apreté con fuerza el volante. Todo en mí me decía que no me detuviera, que siguiera como si nada. Pero cuanto más me acercaba, más firme se quedaba esa figura, sin moverse ni un centímetro. Encendí las luces altas, y ahí la vi, era una mujer. O al menos, eso parecía. Tenía el cabello oscuro cubriéndole gran parte del rostro y un vestido blanco que se agitaba con el viento helado. No levantó la mano para pedir ayuda, no hizo gesto alguno, solo estaba ahí, rígida, como una maldita estatua. Giré el volante con todas mis fuerzas para esquivarla, y el camión rugió. Pasé de largo, o al menos eso pensé. Porque cuando miré por el retrovisor, el asfalto estaba vacío. Sentí un nudo en la garganta. Tomé la botella de agua que tenía al lado y di un trago rápido. Estoy cansado, nada más, me repetí. Pero entonces lo escuché, un suspiro. Largo, suave, dentro de la cabina, justo detrás de mi asiento. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. No quería mirar, lo juro, pero la curiosidad me estaba matando más rápido que el miedo. Apreté los dientes, respiré hondo y giré apenas la cabeza hacia el retrovisor interior. Ahí estaba. Una silueta blanca, encogida en el asiento trasero, tan quieta que parecía parte de la oscuridad misma. No podía verle el rostro, solo ese cabello largo, negro, cubriéndole la cara. Me quedé helado. No frené, no dije nada. El motor del camión rugía con fuerza, pero dentro de la cabina todo se sentía sofocado, como si el aire se hubiera vuelto pesado. De pronto, escuché su voz, un susurro áspero, quebrado: no debiste esquivarme. El volante tembló en mis manos, y por un instante sentí que el camión se iba hacia la banquina. Me quedé mudo. La garganta se me cerró y apenas podía tragar saliva. El eco de esas palabras se repetía en mi cabeza: no debiste esquivarme. Con un valor que no sé de dónde saqué,
murmuré casi sin voz, ¿qué quieres? El silencio me respondió primero. Un silencio espeso, pesado, hasta que de golpe, el retrovisor se empañó solo, como si alguien hubiera respirado con fuerza sobre él. Y ahí, con letras torcidas, apareció una frase escrita desde adentro, déjame en casa. El volante se me resbalaba de las manos del sudor, y el motor empezó a ahogarse, como si algo tirara del camión. No sabía si estaba soñando, si me había vuelto loco, o si de verdad llevaba a alguien, o a algo, en el asiento trasero. No aguanté más. Giré de golpe y miré directamente hacia atrás. El asiento estaba vacío. Pero antes de que pudiera sentir alivio, sentí un frío helado recorrerme la nuca. Una voz, esta vez pegada a mi oído, susurró, ya llegamos. Y, al parpadear, la carretera había cambiado, ya no era asfalto, eran cruces, cientos de cruces clavadas en la tierra, iluminadas por la luz de la luna. El camión se detuvo solo, como si alguien hubiera puesto un freno invisible. Mi respiración era un caos, y las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Miré alrededor, y la Ruta 40 había desaparecido. En su lugar, se extendía un cementerio improvisado, con cruces torcidas, algunas recién clavadas, otras rotas por el tiempo. La tierra olía a humedad y algo más, algo que no podía identificar. Entonces la vi. La mujer del vestido blanco estaba frente a mí, sobre una de las cruces más grandes. Su cabello oscuro ya no cubría su rostro del todo, y lo que vi me heló la sangre, sus ojos eran negros, vacíos, y de su boca no salía palabra, sino un silencio que dolía. Intenté arrancar el camión, pisé el acelerador a fondo, pero el vehículo no respondía, era como si algo sostuviera las ruedas, como si el propio asfalto se hubiera convertido en cemento. ¿Qué quieres de mí?, grité, más para mí que para ella. Por primera vez, escuché un sollozo, humano y quebrado, que venía de todas partes a la vez. Y luego, su voz volvió, más cerca que nunca, vine a buscar lo que dejaste atrás. Un frío imposible me envolvió, y la oscuridad empezó a tragarse todo, incluso el camión. Sentí que algo tiraba de mí hacia las cruces, hacia ese cementerio interminable. Y en ese momento entendí que no había escapatoria, la Ruta 40 no era solo un camino, era un umbral, y yo había cruzado al otro lado. Sentí que mis pies ya no tocaban el pedal. Era como si flotara, atrapado en una gravedad que no entendía. Las cruces giraban lentamente a mi alrededor, formando un círculo imposible, y un susurro constante llenaba mis oídos, miles de voces mezcladas, todas repitiendo lo mismo, vine a buscar lo que dejaste atrás. La mujer avanzó hacia mí, y cada paso que daba hacía que el camión se hundiera un poco más en la tierra. Quise gritar, encender las luces, arrancar, pero nada respondía. Mi respiración era un hilo que se rompía con cada segundo. Entonces, lo vi, entre las cruces, sombras humanas emergían del suelo. Personas que parecían perdidas, atrapadas en gestos de terror eterno, con ojos vacíos que me miraban suplicando ayuda. Y la mujer sonrió. Un gesto que no podía ser humano. Este es tu hogar ahora, hasta que pagues tu deuda. Susurró, y su voz retumbó en cada cruz. El camión desapareció bajo mis pies, y caí en un vacío helado. Sentí el frío recorrer cada parte de mi cuerpo, y entonces comprendí algo aterrador, no estaba muerto, pero tampoco vivo. Estaba atrapado en la Ruta 40, en la parte que nadie regresaba, donde cada viajero que esquiva a la mujer del camino, termina formando parte del cementerio que nunca cesa. Desde ese día, cuando alguien recorre ese tramo en la madrugada, dicen que se puede escuchar un motor a lo lejos, y a veces, solo a veces, un suspiro. Eran exactamente las 11:45 de la noche cuando decidí tomar la Highway 1, la gran vuelta austral. El motor rugía bajo el cielo oscuro, y solo las luces del tablero iluminaban mi rostro. No había tráfico, no había nadie,
Solo yo, la carretera infinita y el eco del viento golpeando los vidrios. Mi nombre es Andrés, y esta es la historia de la vez que decidí recorrer la Highway 1, la famosa ruta que bordea la costa austral de Chile. Salí de Puerto Montt poco después de las 5 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba teñido de gris y el frío se colaba por cada rendija de la camioneta. Llevaba mapas impresos, algo de comida, por supuesto, mi cámara, aunque sabía que probablemente no tendría muchas ganas de detenerme. El mar a mi derecha estaba tranquilo, apenas se oían las olas rompiendo contra las rocas. La carretera, estrecha y serpenteante, se extendía frente a mí como un hilo que parecía no tener fin. A cada curva, los acantilados dejaban entrever profundos abismos hacia el océano, y las nubes bajas hacían que todo se viera como un cuadro pintado con grises y azules. Mientras avanzaba, el sol empezaba a aparecer tímidamente por el horizonte, tiñendo el agua de tonos dorados. La sensación de libertad era abrumadora, kilómetros y kilómetros de ruta, solo yo, el mar y el viento golpeando contra la carrocería del vehículo. No había tráfico todavía. Algunos pájaros se movían entre los acantilados, y el olor a sal y a tierra húmeda llenaba la cabina. Sentí que este viaje sería diferente, algo me decía que no sería solo un paseo por la costa, que la Highway 1 guardaba secretos que no aparecen en los mapas ni en las guías turísticas. Al pasar por un tramo rodeado de bosque, algo llamó mi atención, un ligero movimiento entre los árboles a la izquierda de la carretera. No era un animal grande, al menos no visible, pero el gesto me hizo reducir la velocidad. A veces, incluso en la luz del día, la naturaleza puede jugarte malas pasadas, o eso pensé al principio. Reduje la velocidad, y mis ojos se movían de un lado a otro, intentando distinguir qué había entre los árboles. La bruma matinal todavía cubría gran parte del bosque, y las sombras parecían moverse con vida propia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de convencerme, es solo el viento, Andrés. Solo el viento. Avancé unos metros más, con cuidado de no acercarme demasiado al borde de la carretera. La Highway 1 es hermosa, sí, pero también peligrosa, un error y podía rodar por un acantilado sin ninguna oportunidad de sobrevivir. Cada curva me obligaba a frenar y concentrarme, a escuchar el rugido del océano mezclado con el crujido de las ruedas sobre el asfalto húmedo. Entonces lo noté, un movimiento más cerca, entre la vegetación. Esta vez no podía atribuirlo solo al viento, era demasiado rápido, demasiado controlado. Mi corazón empezó a acelerarse, y por un momento dudé si debía detener el vehículo o seguir adelante. Decidí mantenerme en movimiento. Mientras más avanzaba, menos podía distinguir qué era aquello, solo un destello oscuro que se deslizaba entre los troncos. La carretera se abrió nuevamente, dejando ver un pequeño puente sobre un río que descendía rápido hacia el mar. Me detuve un instante para respirar y tomar un sorbo de agua. La calma que había sentido al inicio del viaje parecía desvanecerse poco a poco. Sentí que había algo observándome, aunque no lograba ver qué era exactamente. Cuando miré por el retrovisor, tuve la sensación de que la bruma detrás de mí se movía de manera extraña, como si no fuera solo niebla sino algo consciente. Un escalofrío recorrió mi nuca y apreté las manos sobre el volante. Decidí continuar, manteniendo la mirada fija en la carretera, tratando de ignorar esa sensación de ser observado. Cada curva se hacía más cerrada, y los acantilados parecían acercarse más, como si la Highway 1 quisiera envolverme entre sus rocas y su mar salvaje. Unos minutos después, empecé a escuchar un ruido extraño detrás del camión. No era el viento ni el río, era un golpe suave, rítmico, como si alguien estuviera caminando a lo lejos sobre la carretera húmeda. Giré la cabeza, pero no había nadie. Solo la bruma y los árboles moviéndose con el viento. Intenté concentrarme en conducir y no pensar demasiado, pero cada vez que parpadeaba, me parecía ver sombras al costado del camino. Pequeñas figuras que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. El corazón me latía con fuerza,
y la adrenalina empezó a mezclarse con el cansancio de tantas horas de conducción. A lo lejos, un tramo de la carretera estaba cubierto por una niebla más densa. Lentamente, el asfalto desaparecía bajo un manto blanco que parecía sólido, pero cada metro que avanzaba lo sentía inestable. El camión crujía bajo mis ruedas y la luz de los faros apenas penetraba la niebla. Sentí que algo se movía justo delante, fuera de mi alcance visual, y cada respiración se me hacía más pesada. Un golpe más fuerte detrás de la cabina me obligó a girar la cabeza. Nada. Pero el aire estaba más frío, como si la brisa que me golpeaba ahora viniera de un lugar que no debía existir. El silencio era absoluto, y la sensación de soledad se volvía aplastante. Avancé unos metros más, con la respiración acelerada y los ojos fijos en la carretera. La niebla delante de mí parecía moverse, ondular como si tuviera vida propia. Cada curva revelaba solo un tramo más de asfalto gris, y por un momento creí que todo había sido mi imaginación. Pero entonces lo vi. A un costado del camino, entre los árboles y la bruma, apareció una figura. Era alta, delgada, cubierta con un abrigo oscuro que se confundía con las sombras del bosque. No podía distinguir el rostro, pero sentí sus ojos clavados en mí. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, el viento cesó, el río dejó de rugir, y solo existíamos la carretera, el camión y aquella presencia. Intenté acelerar para alejarme, pero el camión parecía más pesado de lo normal, como si la carretera misma estuviera intentando retenerme. La figura avanzaba lentamente, manteniendo la distancia, pero siempre a la vista. No podía creer lo que estaba pasando, y por primera vez desde que salí de Puerto Montt, sentí un miedo real, profundo, que se agarraba de mis entrañas. El silencio fue roto por un crujido detrás de la cabina. Giré apenas la cabeza, el asiento trasero estaba vacío, pero la sensación de que alguien estaba allí persistía, como un peso invisible sobre mi hombro. ¿Quién anda ahí?, susurré, más para mí que esperando respuesta. No hubo respuesta. Solo la bruma, el viento y la sensación de que esa figura me estaba siguiendo, jugando conmigo, guiándome por un camino que no podía controlar. El camión crujía sobre el asfalto húmedo, y yo no podía dejar de mirar hacia la figura. Cada curva que tomaba parecía acercarla un poco más, aunque no podía explicarlo. La niebla seguía ondulando a su alrededor, y por momentos parecía desvanecerse para reaparecer más adelante, como si supiera exactamente hacia dónde iba yo. Mi respiración era pesada, y mis manos temblaban sobre el volante. Sentía el frío calándome los huesos, pero el miedo era peor. Cada sonido, cada crujido del camión o del bosque, parecía amplificarse, como si el mundo entero estuviera esperando a que cometiera un error. De pronto, un golpe más fuerte resonó detrás de la cabina. Salté del asiento, intentando girar la cabeza, pero no había nada. La carretera seguía vacía, salvo por la figura que avanzaba lentamente por el borde del asfalto. Mis ojos no podían seguirla por mucho tiempo sin que el pánico me dominara. Decidí no mirar más y concentrarme en conducir, aunque la sensación de ser observado no me dejaba ni un segundo. Cada curva era más cerrada, cada descenso más empinado, y la bruma parecía volverse más densa, hasta el punto de que los faros apenas iluminaban un par de metros delante del camión. Sentí algo rozando la parte trasera del vehículo, un contacto ligero pero constante, como si la figura intentara hacerme saber que estaba ahí, jugando conmigo, probando hasta dónde podía mantenerme consciente y cuerdo. El viento empezó a aullar de nuevo, más fuerte, y con un susurro apenas audible, que parecía provenir de la niebla: no te detengas, sigue. El susurro me heló la sangre. Era imposible que viniera del viento, tenía un tono casi humano, pero a la vez extraño, distante y cercano al mismo tiempo. Mi corazón latía con fuerza mientras el camión avanzaba lentamente entre la niebla, cada metro pareciendo eterno. De pronto, la figura apareció justo delante del vehículo. No había tiempo para frenar, y el corazón se me saltó del pecho.
Era alta, delgada, y su abrigo oscuro parecía moverse con vida propia, como si la niebla misma la envolviera. Quise gritar, pero mi voz se quebró en un suspiro. El camión pasó rozándola por un instante, y cuando miré por el retrovisor, no estaba allí. Pero lo peor era que no desapareció, se había trasladado detrás de mí, a un paso constante, siempre en silencio, siempre presente. Cada kilómetro que avanzaba, la tensión crecía. La carretera se hacía más estrecha, los acantilados más pronunciados, y la sensación de que algo me observaba detrás del vidrio se volvía insoportable. Sentí que el camión estaba atrapado entre la bruma y esa presencia, como si la carretera misma conspirara para no dejarme escapar. El viento aulló de repente, y con él, el susurro volvió, más claro esta vez: no puedes escapar de la gran vuelta, hasta que termines el recorrido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Comprendí, de golpe, que la Highway 1 no era solo un camino, era un recorrido que atrapaba a quienes se atrevían a viajar solos en la madrugada, donde la bruma, los acantilados y esa presencia formaban parte de un mismo juego, un juego del que no había escapatoria. Sentí el camión temblar bajo mis manos, como si la carretera misma estuviera viva, obligándome a seguir. La figura detrás de mí ya no estaba difusa, podía percibir su forma claramente, como un reflejo oscuro sobre el vidrio. Cada curva que tomaba, cada descenso hacia los acantilados, sentía que se acercaba más, como si supiera exactamente mis movimientos. Intenté gritar, acelerar, hacer cualquier cosa, pero el camión parecía más pesado de lo normal, como si un peso invisible lo retuviera. La bruma se hizo más densa, hasta el punto de que mis faros apenas iluminaban unos metros por delante. Y allí, en la distancia, vi el final de la carretera, un tramo donde el asfalto se curvaba hacia el vacío del océano. El susurro volvió, esta vez más fuerte, más cercano: aquí termina tu vuelta, y aquí comienza la mía. El corazón me latía con fuerza. Sentí que la figura flotaba detrás de la cabina, presionándome, acercándose sin tocarme. El camión avanzó solo unos metros más, y por un instante, todo pareció detenerse. El viento, la bruma, el rugido del mar, todo desapareció, dejando solo ese silencio opresivo. Cuando miré por el retrovisor por última vez, la figura estaba justo detrás de mí, con los ojos vacíos clavados en los míos. Un frío helado recorrió mi cuerpo, y entendí que la Highway 1 no solo me había llevado a la gran vuelta austral, me había marcado, me había atrapado en un lugar donde el tiempo, la bruma y la carretera eran uno solo. Nunca volví a recorrer ese camino de noche. Pero desde entonces, cada vez que pienso en la Highway 1, siento la bruma acercarse, y en las noches más solitarias, puedo escuchar un susurro lejano que dice: no puedes escapar, la vuelta nunca termina.